Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, Las guerras de los dioses y los hombres, escrito por Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010. Soy Carlos. Vamos a continuar leyendo. La última parte veíamos que Anu regresó al planeta Nibiru después de tener un contratiempo con el nieto del rey al que él había destituido, Kumarbi. Tuvieron una lucha entonces en una nave madre, podríamos decir, que orbitaba la Tierra, y Anu fue vencido, pero consiguió volver a Nibiru y dejar a Kumarbi en la nave madre con los otros astronautas que después continuaron el viaje. Fruto de esa lucha, de las como ya veíamos, de las contradicciones que se daban entre ellos en la lucha por el poder, quién iba a quedarse con el poder aquí en la Tierra y también sobre todo en Nibiru. Y estaban interligadas las dos situaciones. En esa época el que controlaba el envío de oro de la Tierra a Nibiru podía controlar el poder, porque era una cuestión de geopolítica, decíamos. El agujero en la atmósfera de Nibiru amenazaba con extinguir todo tipo de vida. Entonces el gobernante que no conseguía solucionar esa situación era depuesto por otro que prometía hacerlo. Entonces ellos vinieron aquí a buscar oro. Y esa lucha por el poder aquí fue un reflejo de lo que ya comenzó en Nibiru. Dice la continuación de la lectura: la primera visita de Anu a la Tierra y las decisiones tomadas entonces marcaron el rumbo de los acontecimientos en nuestro planeta. La primera visita de Anu a la Tierra, como ya lo veíamos anteriormente, para intentar restablecer el orden, por la lucha que habían entre sus dos hijos aquí en la Tierra. Ese acontecimiento marcó los acontecimientos futuros aquí en nuestro planeta, en las relaciones entre ellos. Dice, durante milenios fueron marcados esos acontecimientos por esa primera visita y las decisiones que tomó. Enki se va al sur de África a controlar la extracción de oro en las minas, pierde el poder total que tenía aquí en la Tierra como comandante en jefe de la misión de ellos aquí en la Tierra, y esa comandancia se la entregan a su medio hermano Enlil. Entonces Enlil comanda desde esa ciudad, ahí en Mesopotamia, donde residía, en Nippur, donde estaba el espaciopuerto, el centro de comando. Con el tiempo llevarían a la creación de El Adán, los acontecimientos de venir aquí a buscar oro. Con el tiempo llevarían a la creación de El Adán, el hombre tal como lo conocemos hoy, el Homo sapiens, que somos nosotros, hombre civilizado. Aunque también sembrarían las semillas de futuros conflictos en la tierra entre Enlil y Enki, que fueron el origen de dos clanes. Entre ellos dos ya venían las dificultades desde Nibiru por la lucha para ver quién se quedaba heredando el trono en Nibiru, y al llegar aquí en la tierra se aumenta esa situación de conflicto, y ellos son como el origen de dos clanes. O sea, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos continuaron con el mismo problema, luchando unos contra otros por el control del poder. Los descendientes de Enki luchando para retomar el control del poder que Anu le había entregado a Enlil, y los de Enlil pues luchando para no dejarse quitar el poder. Por eso dice, así como entre sus descendientes, dice Zecharia Sitchin. Pero con anterioridad tuvieron lugar las insidiosas y amargas luchas entre la casa de Anu y la casa de Alalu. Ya está hablando de Nibiru.
Como le dije en la lectura anterior, Alalu dio un golpe de estado sangriento, era rey en Nibiru, era príncipe aspirante al trono en Nibiru, aunque legalmente no le correspondía, pero le dio un golpe de estado al rey, acusándolo de que no solucionaba el problema del agujero en la atmósfera que iba aumentando. Entonces dio un golpe de estado armado, violento, y él mismo entró al palacio con un grupo armado y el rey que había se refugió en la torre del palacio y allá fue Alalu y lo mató y se quedó reinando. Después de un tiempo aparece un príncipe diciendo: el trono me pertenece a mí legalmente. Y Alalu reconoce que legalmente le correspondía el trono a ese príncipe que es Anu. Y llegan a un acuerdo. Alalu le dice: muy bien, pero déjame terminar mi mandato y yo te voy a nombrar mi heredero legal y también mi copero, la persona que le sirve el vino al rey, que tiene que ser una persona de mucha confianza porque lo puede hasta envenenar. Pero después de cierto tiempo, Anu vio o percibió que la situación no iba a ser cumplida. Parece una copia de lo que hacemos acá, promesas no cumplidas. Y entonces lo retó a una lucha. Anu retó a Alalu a una lucha, los dos desnudos en plaza pública allá en Nibiru, y lo derrotó. Y Alalu, en el descuido de Anu, que estaba siendo llevado en brazos de la multitud al palacio a tomar el trono, Alalu huyó al espacio puerto en Nibiru, tomó una nave, la armó con armas nucleares y se escapó hacia acá, un planeta que ya él sabía que estaba aquí, tenía las coordenadas cómo llegar. Y llegó aquí entonces, y desde esa época entonces, como se dice, los descendientes de Alalu luchan contra los descendientes de Anu por el poder, para recuperar el poder no solamente aquí en la Tierra, sino en Nibiru. Dice: pero con anterioridad tuvieron lugar las insidiosas y amargas luchas entre la casa de Anu y la casa de Alalu. Una enemistad que estalló en la Tierra en la guerra de los titanes. Anu llegó aquí donde estaba Alalu en la Tierra para confirmar personalmente lo que Alalu el mensaje que Alalu había enviado. Estoy en el planeta donde hay oro, lo tengo en las manos. Está en mis manos la salvación del planeta Nibiru, porque el oro era el único material o mineral que podía lanzarse al espacio, molido, tapar el agujero y no caía. Entonces Alalu envía ese mensaje a Anu allá en Nibiru: estoy en el lugar donde está el oro está en mis manos, me devuelven el trono y yo les digo las coordenadas para llegar acá a buscar el oro. Pero Anu no cumplió la promesa. Llegó aquí con su hijo, el heredero legal, Ninurta, y confirmó que había oro, pero no le hizo caso, se hizo el desentendido con el acuerdo que había hecho con Alalu, que estaba acá. Entonces lucharon de nuevo, Alalu perdió de nuevo, y Anu lo venció, y después de una lucha brutal, violenta, en que Alalu le mordió los testículos a Anu y se los tragó, y Anu lo condenó entonces a morir exiliado en Marte, y allá murió. Entonces los descendientes de Alalu también son luchadores. Ahora no es solamente la casa de los dos medio hermanos Enki y Enlil que luchan por el poder aquí en la Tierra, sino que se agrega entonces esta lucha de los descendientes de Alalu, queriendo recuperar el trono, porque Anu le dio un golpe de estado a Alalu. Aunque lo venció en la lucha, pero le dio el golpe de estado. Dice: pero con anterioridad tuvieron lugar las insidiosas y amargas luchas entre la casa de Anu y la casa de Alalu, o sea, los descendientes de estos dos personajes. Una enemistad que estalló en la tierra. Trajeron todo ese problema aquí. En la guerra de los titanes son gente de ellos mismos que se
que se unen, una parte que se une en contra del que era el comandante, y se le llaman los titanes, como los rebeldes. En la guerra de los titanes fue una guerra que enfrentó a los dioses que están en el cielo, o sea, en Nibiru, con los dioses que están sobre la oscura tierra, los que estaban residiendo aquí. Y fue en su fase culminante final una sublevación de los Igigi. ¿Quién eran los Igigi? Ya les comentaba yo en el relato anterior que grabamos que los Igigi eran una parte de los Anunnaki, como 300, que fueron destinados no a trabajar aquí en la Tierra, sino a quedarse en una plataforma espacial, en una base espacial que se mantenía orbitando el planeta Tierra. Por eso se le llamaba los vigilantes, los que observan algún problema o algo imprevisto que se presentara. Entonces vigilaban desde fuera del planeta, porque aquí dentro estaban los otros compañeros de ellos, los otros Anunnaki. Entonces a ellos se les puso el nombre de los Igigi. Anu le puso el nombre de los Igigi, que son los que se mantienen vigilantes y observando allá, orbitando el planeta Tierra. Entonces hay una lucha entre esos que están orbitando y los que están aquí en la Tierra. Y sigue diciendo entonces una sublevación de los Igigi. Sabemos que esto tuvo lugar en los primeros días de la colonización de la Tierra, o sea, en los primeros años en que ellos llegaron aquí a la Tierra a colonizar, se dio esa sublevación después de la primera visita de Anu. Y lo sabemos por el texto que se llama La realeza en el cielo, un texto que pueden bajar de internet, está en español también, traducido en formato PDF, La realeza en el cielo. Al citar a los adversarios, se refiere a ellos como los poderosos dioses de antaño, los dioses de los días de antaño. Es bueno recordar que los escritos, igual pasa aquí en la Tierra, ¿no? Los escritos, cuando usted ve un escrito, por ejemplo, un escrito que habla sobre el dictador tal, usted tiene que preguntarse, ¿quién escribió esos escritos? ¿Quién escribió esos libros que hablan sobre la dictadura que fue de tal año a tal año? ¿Era uno que apoyaba la dictadura o uno que iba en contra de la dictadura? Porque entonces van a ser dos visiones distintas. Y también tener en cuenta lo que se sigue practicando hoy, que nació con los Anunnaki, la demonización del enemigo, del contrario. Son todos ellos la misma raza, pero si uno del grupo de Enki escribía contra los del grupo de Enlil, a los del grupo de Enlil, entonces ese escritor le llamaba demonios, los adversarios, o sea, una demonización como se hace hoy, para justificar los ataques y las guerras que se hacían. Y si los otros escriben, igual le dirán a los que se creen los dioses, le dirán los demonios es como una guerra mediática, lo que diríamos hoy. Entonces la guerra es entre ellos. Se dan diferentes nombres según quién escribe y a favor de quién está. Dice, después de nombrar a 5 ancestros, está hablando de ese texto que llama La realeza en el cielo, que menciona esos conflictos entre ellos, al citar a los adversarios, ¿ves? Se refiere a ellos como los poderosos dioses de antaño, los dioses de los días de antaño, o sea, los primeros que llegaron aquí a la tierra. Después de nombrar a 5 ancestros como los padres y las madres de los dioses, o sea, Enki, Enlil, su media hermana, que fueron de los jefes primeros que llegaron aquí a la tierra. Los grandes dioses son ellos. Y sus hijos más próximos, ¿no? Los primeros, los primogénitos de ellos. Estos son los grandes dioses de antaño. Los poderosos dioses de antaño, los dioses de los días de antaño. Después de nombrar a 5 ancestros como los padres y las madres de los dioses que precedieron a Anu y a Alalu, comienza el relato con las usurpaciones al trono de Nibiru. Está narrando lo que pasaba allá en Nibiru.
La huida de Alalu hacia la tierra, como ya les dijo, ¿no? Después que Anu lo vence en la lucha, Alalu toma una nave armada con armas nucleares y escapa aquí a la tierra. La huida de Alalu, la visita de Anu a la tierra y la lucha posterior con Kumarbi, que era un nieto de Alalu. El relato del texto de la realeza en el cielo tiene su continuación en otros textos hititas, hurritas, eran culturas guerreras. Los hititas y los hurritas que estaban ahí vecinos uno con otro, los dos reinos en lo que hoy es territorio de Turquía y Siria. Ahí estaban los hititas arriba y los hurritas más abajo. Entonces, entre esos dos pueblos que le sirven a diferentes tipos de dioses, uno de los clanes de Nil, otro de los clanes de Enki, otros seguidores de la descendencia de Alalu, se dan esos conflictos y esos escritos de esa cultura los narran. Y fueron encontrados esos escritos. Dice, el relato del texto de la realeza en el cielo tiene su continuación en otros textos hititas y hurritas, que los expertos llaman colectivamente el ciclo de Kumarbi, laboriosamente recompuestos pedazo a pedazo, y aún así tristemente fragmentados por el tiempo. Esas tablillas se quebraron, se rompieron, y algunos pedazos fueron encontrados y pegados con los otros, pero otros pedazos no pudieron ser encontrados y se perdió una parte de esos escritos. Por eso dice fragmentados, tristemente. Estos textos se han hecho más inteligibles recientemente gracias al descubrimiento de fragmentos y versiones adicionales de los que dan cuenta un escritor alemán llamado H. Güterbox en una obra que escribió llamada Kumarbi, mitos hurritas de Cronos. Esos expertos europeos que le agarró esa manía de llamarle mitología a todos esos escritos, porque no lo entienden o no quieren entenderlo. Es una manera de desacreditarlos, esos textos antiguos, ¿no? Porque va en contra de las teorías que se elaboran en Europa sobre el origen de la humanidad y de dónde viene el ser humano. Entonces esos textos, esos expertos europeos y estadounidenses los encuentran inmediatamente, los catalogan como mitos, mitologías, leyendas, una manera de desacreditarlo, como que no son reales, son fruto de la imaginación de algunos pueblos, una manera miserable de querer que no rebusquemos en esos, como dice Zecharia Sitchin, no son mitos, es historia humana, nuestra historia. Entonces Zecharia Sitchin los desmitifica a esos expertos. Y escribió uno de esos libros, alemán, dice Kumarbi, mitos hurritas de Cronos, ¿ves? Todo le llama mito. Y otro escritor alemán también, un tal Osten, que escribe otro texto llamado Mitos, de nuevo, del dios Kumarbi, nuevos fragmentos, ya que se encontraron nuevos fragmentos de esos relatos y los traducen y escribe ese libro, pero le siguen llamando mitos. La antropología, le voy a aclarar algo, la antropología europea y estadounidense es una pseudociencia. ¿Por qué? Porque se dedica a mentir sobre los hallazgos históricos, sobre los textos históricos de miles de años de antigüedad. Están combinados, esa tendencia nació en Europa, están combinados esas academias de llamados científicos y expertos egiptólogos, que fueron de Europa, Alemania, Francia, Estados Unidos, a recuperar y a robarse también esos documentos antiguos, tablillas antiguas, y tienen miles de esos documentos en sus museos allá en Europa y Estados Unidos, y se han dedicado a deformar completamente la historia, a esconder material, a desacreditar material. Son ellos los que crean esas estupideces de, eso es mitología.
Eso eran cosas, ritos religiosos de esa gente, o sea, los descalifican de esa manera, ¿no? Fruto de la ignorancia de esa gente, de las creencias míticas que ellos tenían. O sea, no son hechos reales. Manipulan todo, porque también son racistas. Por eso las personas de nuestros países que se van a formar a esas escuelas europeas y estadounidenses de antropología, de estudios profundos, copian la misma mentalidad de ellos. No ven a su propia antropología latinoamericana desde lo latinoamericano. Son pocos los que hacen eso. Se dejan influenciar por la antropología estadounidense y europea, que es racista. Porque ellos no aceptan nada que sea anterior a ellos. Porque ellos se creen como el origen de todo. Cuando se trata de Latinoamérica es peor, y de África 1000 veces peor. Todo lo desacreditan, se burlan porque son racistas. Ustedes han oído hablar ese nombre que le pusieron, que le puso esa antropología europea y estadounidense a esos descubrimientos del primer hombre en África que encontraron. ¿Cómo le llamaron? El Australopithecus. Se están burlando de los africanos. Pithecus es macaco, es mono. O sea, hombres que parecen monos, porque son muy feos, no son parecidos a los europeos blancos de nariz fina, cabello lacio, o el estadounidense. Fíjense cómo le ponen un nombre de desprecio, Australopithecus. O sea, el mono del sur, austral, del sur, de África. El mono feo de África, el Australopithecus. Y eso se sigue repitiendo en las universidades nuestras como si nada. Por eso le estoy diciendo que la gente que se forma en antropología, con esa que viene de Europa y de Estados Unidos, sigue el mismo ritmo. O sea, todo es una pseudociencia porque es racista, desprecia. Para ellos aquí en América no había nada. Y en África menos, eran puros salvajes, monos, ¿ven? Viene de allá, de esa mentalidad. Por eso no se puede confiar en esos estudios. Y Zecharia Sitchin ve eso. Por eso siempre critica a esos llamados expertos europeos y estadounidenses. Le dice, los expertos se equivocaron, los expertos piensan que, y después más enfrente dice, pero él ha descubierto otras cosas que esos expertos las desprestigian, que no es como ellos dicen. Es el trabajo grande de Zecharia Sitchin, que cuestiona ese tipo de antropología europea estadounidense, que todo lo limita a mito, cosas, religiones, y no aclara, sino que esconde. Entonces estos dos alemanes van en esa línea, ¿no? Todo es mito, mitología no sé qué de Kumarbi, mitología no sé qué de cuánto, todo es mito. Dicen estos textos, esos dos alemanes escribieron, en estos textos, dice Zecharia Sitchin, queda claro cuánto tiempo permaneció allí arriba Kumarbi, en la plataforma orbitando la Tierra. En esos textos se menciona, después que Anu partió a Nibiru, que luchó contra Kumarbi en esa plataforma que orbita la Tierra, diríamos hoy como esa estación espacial de ellos allá, ¿qué pasó después? Entonces en estos textos se dice, en estos textos no queda claro cuánto tiempo permaneció allí arriba Kumarbi, en la plataforma orbitando la Tierra, después que Anu partió una nave hacia Nibiru. Después de su combate con Anu. Sabemos que, pasado un tiempo, y después de que Kumarbi se las apañara para regurgitar las piedras, que piedras, Zecharia Sitchin la pone entre comillas. ¿Qué significan piedras? Él lo pone entre comillas, regurgitar, o sea, como que se tragó algo de Anu cuando lo mordió en su virilidad. Dice, para regurgitar las piedras. ¿Saben lo que es regurgitar? Lo que hace una serpiente cuando se traga un animal y se ve que la van a atacar y no puede huir porque tiene un peso grande en el cuerpo, el animal está dentro de ella. Entonces lo que hace ella para defenderse es la serpiente que comienza a echar para afuera el animal que tiene dentro para poder escapar. Eso se llama regurgitar, echar de nuevo hacia afuera lo que está en el estómago. Entonces dice aquí que, y después de que Kumarbi se las apañara para regurgitar las piedras que Anu le había hecho crecer en el vientre, recuérdense que Anu le echa una maldición,
que en tu vientre te crezcan tres demonios, tres maldiciones, porque no se aclara realmente qué es. Por eso Sechar Hishim coloca piedras entre comillas, que tampoco se detalla qué fue lo que Anu le dejó en el estómago a Kumarbi, o si es una imagen para decir otra cosa. Dice, el tiempo que después que Kumarbi se las ingeniara para regurgitar las piedras, entre comillas, que Anu le había hecho crecer en el vientre, Kumarbi bajó a la Tierra y por razones, o sea, estaba en la plataforma orbitando la Tierra, en la plataforma espacial, dice, bajó a la Tierra después de un tiempo y por razones que quizás se expliquen en las partes perdidas de los textos, fue hasta ella en el Apsu, fue hasta donde estaba Enki. Recuérdense que Enki fue el que fue dejado de lado por su padre Anu. Cuando llegó aquí, le quitó el poder a Enki y se le entregó a Enlil, que es su hijo legalmente heredero, porque fue un hijo con su media hermana. Entonces eso le dolió a Enki, lo envió entonces al sur de África, lo sacó de Mesopotamia, dijo, vete al sur de África, encárgate de las minas allá, que Enlil ahora es el jefe. Y eso le hizo a Enki llorar de la rabia y del dolor. Y Enki era casado con una hija del rey Kialalu, al que Alalu le dio el golpe de estado. Alalu no. Enki era casado con una hija de Alalu, al que Anu le dio el golpe de estado en Nibiru, que era el abuelo de Kumarbi. Entonces Alalu era abuelo de Kumarbi y era como el padre de Enki también, porque por el matrimonio de Enki con su hija. Entonces, fíjense dónde se va Kumarbi cuando desciende de la plataforma espacial que orbitaba la Tierra. Dice que se va al Apsu, donde está Enki. Dice, entonces sigue hablando del texto, los mutilados versículos tratan después de la aparición en escena del dios de la tormenta, Teshub. O sea, pasa como a otro capítulo. Teshub es uno de los descendientes de Enlil, y están ahí en esa región de Mesopotamia, y que después de miles de años que los Anunnaki engañosamente le enseñaron a los terrestres que ellos eran dioses. Estos pueblos, los hurritas y los hititas, los asumen a ese Teshub, que era familiar descendiente de Enlil, como su dios. Los terrestres asumen a muchos Anunnaki como si fueran dioses, porque se dejaron engañar y luchan a las órdenes de esos dioses, hacen lo que esos dioses le manden, sobre todo guerrear contra sus propios familiares o primos, que es lo mismo que hace Yahvé en la Biblia, ese tal Yahvé, que es uno de ellos. Reúne a ese grupito de analfabetos que andaba por el desierto. Como dicen algunos textos del Antiguo Testamento, los encontró por el desierto, analfabetos, sin nada, y los entrena como militar, les enseña arte de la guerra, y los enseña a matar en nombre de él. Vean las guerras que hace Moisés, que hace Josué, para que vean que son todas mandadas por Yahvé. ¿Y qué tipo de guerra? Son masacres, son genocidios. Arrasen con todo, anatema, o sea, barran todo, no dejen nada, ni niños, ni niñas, ni ancianos, ni animales, ni naturaleza, quemen todo. Entonces uno de ellos y los terrestres lo hacían esas guerras y las siguen haciendo en nombre de esos dioses. Entonces Teshub es uno de los descendientes de Enlil, que he tenido como dios ahí entre la cultura de los hititas y los hurritas, como ya les dije, en el territorio que hoy es parte de Turquía y parte de Siria. Ahí vivían esas dos culturas, los hurritas y los hititas. Dice entonces que los mutilados versículos tratan después de la aparición en escena del dios de la tormenta Teshub. ¿Por qué dios de la tormenta? Porque hacía llover mucho. No. Cuando habla del dios de la tormenta, eso se refiere al arma que usaban. Normalmente ellos eran designados por los terrestres dependiendo del tipo de armamento que usaban. Recuérdense que es una cultura con millones de años más avanzada que nosotros a nivel de tecnología.
de armas para guerrear entre ellos. Y al principio esa tecnología en armas no se le transmitía a los terrestres, no se les daba a los terrestres, la usaban entre ellos. Entonces un arma que produce una explosión tan grande, pues el dios del trueno, porque el arma produce un trueno. Si el arma que usan lanza un rayo, pues el dios del rayo. Ese era el nombre que los terrestres le daban, dependiendo del tipo de arma que usaban. Entonces este Teshub era tenido como el dios de la tormenta por el tipo de armamento que usaba. Era como una tormenta, un arma destructora. Está hablando de tecnología, señores, muy avanzada que todavía ni tenemos. El dios de la tormenta Teshub, al que veneraban los hititas, que según los sumerios era Iskur o Adad, el hijo menor de Enlil. El dios de la tormenta el dios de la tormenta incordia a Kumarbi, hablándole de los maravillosos objetos y atributos que cada uno de los dioses le concederá a él. Teshub, entre estos atributos estaría la sabiduría, que le iba a ser arrebatada a Kumarbi para entregársela a él. ¿Ve? El conflicto entre los descendientes de Enlil, que Anu favorece. Y como Kumarbi luchó con Anu para conseguir el trono, porque mató también a su abuelo Halalu, le dio un golpe, entonces Kumarbi se alinea más con el grupo de Enki, que ha sido despreciado por Anu y por Enlil y los descendientes de Enlil. Entonces aquí hay un descendiente de Enlil, ¿ve? Un hijo pequeño de Enlil, burlándose de Kumarbi, que busca la línea de los grupos de Enki. Dice, entre estos atributos estaría la sabiduría que le iba a ser arrebatada a Kumarbi para entregársela a él, a Teshub, o Adab, o Iskur, el hijo menor de Enlil. Esos fueron de los hijos que le nacieron aquí en la tierra, y a esos no nacieron en Nibiru. Tienen un ciclo de vida de miles de años, pero más corto que los que nacieron allá. Porque los Anunnaki que nacieron aquí fueron afectados por el ciclo de vida de nuestro planeta. Entonces viven menos que los Anunnaki que nacen en Nibiru. Se ponen viejos más rápido que los Anunnaki que nacen en Nibiru, que los afecta el ritmo rápido orbital de nuestro planeta alrededor del Sol. Por eso hay un relato que nombra cuando llega Enlil y su esposa a visitar a Enki y a Enlil y a ver sus nietos. Se quedan asombrados porque ellos dos parecen los hijos de Enki y de Enlil. De tan viejos que están Enki y Enlil residiendo aquí en la tierra. An y su esposa parecen como si fueran los nietos de ellos dos. ¿Ven cómo les afectó el ritmo rápido aquí de nuestro planeta? Pasa más rápido el tiempo aquí para ellos. Entonces estos son ya de los hijos, o sea, la tercera generación de ellos, o la segunda generación de los Anunnaki, Iskur, Kumarbi, aquí en la tierra. Ese Teshub, que es llamado entre los sumerios de Adad o Iskur, el hijo menor de Enlil, nacido aquí en la tierra. Entonces el que se confronta con Kumarbi, que es nieto de Halalu. Dice, lleno de furia, Kumarbi fue a Nippur a reclamarle a quién, a Enlil, que es el comandante en jefe y reside en Nippur. De tal centro de la misión. Los deteriorados textos no nos dejan saber a qué fue Kumarbi a Nippur, ahí en Mesopotamia, porque recuérdense que él se fue a vivir con Enki allá en el sur de África. Que Enki era como hijastro de su abuelo Halalu, porque Enki estaba casado, como ya les dije, con una hija de Halalu. Entonces Kumarbi, que es nieto de Halalu, baja de la plataforma que orbitaba la Tierra y se va a vivir con Enki allá en África, donde Enki comandaba.
Y dice que vuelve a Nippur a reclamar con Enlil. ¿Qué es eso que está diciendo Adad? Que la sabiduría se la van a quitar, que se la van a dar a él. O sea, es como un tipo de poder que tiene, unas atribuciones. Kumarbi se molesta y va a Nippur, lleno de furia, dice. Los deteriorados textos no nos dejan saber a qué fue allí, al cuartel general de Enlil. Pero después de permanecer en la ciudad durante 7 meses, Kumarbi volvió a Ea, o sea, allá al sur de África con Ea o Enki, para consultar con él. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Enki o Ea le sugirió que ascendiera al cielo, o sea, y buscara la ayuda de Lama, que era la madre de los dos dioses. Lama, la madre de los dos dioses. Ella le sugirió que ascendiera al cielo. Aquí no dice si era para ir a Nibiru, que fuera Nibiru, que fuera la plataforma que orbitaba la Tierra. Aquí dice que ascendiera al cielo y buscara la ayuda de Lama, que era la madre de los dos dioses. Y por tanto, al parecer, una matriarca ancestral de ambas dinastías rivales. Parece que se está refiriendo a la media hermana de Enki y Enlil, llamada Sut, o Ninmah después, que era como yo le dije antes, la enfermera, la jefa de las enfermeras, una gran genetista, una gran médica, conocedora y analista de cantidad de plantas aquí en el planeta, que podrían usarse para curar enfermedades. Una gran genetista que ayudó a Enki a crear el terrestre civilizado, el Homo sapiens. Entonces parece que se está refiriendo a ella, porque ella siempre actuaba entre los dos clanes de Enlil y Enki para pacificarlos. Porque no se posicionaban ni a favor de uno ni de otro, era como neutral, entonces podía ser como una intermediadora entre los dos clanes. Por eso Enki la envía a ella, parece que es ella, la madre de los dioses, así le decían, la mami, la madre. Y dice entonces la madre de los dos dioses, y por tanto no significa que era entonces la madre biológica, sino que era ella como una pacificadora entre ellos, esa señora. Dice en un texto que tenía la voz muy dulce, que apaciguaba cuando hablaba la furia de los varones contrincantes del grupo de Enlil y de Enki. Ninmat, que tuvo un hijo allá en Nibiru con su medio hermano Enlil, y aquí enviada a la tierra por Anu, su padre, también tuvo varias hijas con su medio hermano Enki. Dice, ella le sugirió a Kumarbi que ascendiera al cielo y buscara la ayuda de Lama, que era la madre de los dos dioses, y por tanto, al parecer, una matriarca ancestral de ambas dinastías, fue de las primeras que llegó, una matriarca ancestral de ambas dinastías rivales. Con algo de interés por su parte, ella se ofreció para transportar a Kumarbi a la morada celeste en su Margigda, o carro celeste, que los acadios llamaban Tia Rita, el vehículo volador. Ve cómo el terrestre trata de denominar a lo que no conoce, ¿no? Con su lenguaje, ¿no? Una máquina que vuela. Como le decía una águila, como le hacían la cultura de Mesoamérica, donde se estableció Ninurta y también un hijo de Enki, Dingisida. Y ahí le llamaban, pues, a las máquinas que ellos veían que volaban, a esos carros de los Anunnaki, le pusieron la serpiente voladora, la serpiente emplumada. Son ellos mismos. El terrestre busca una manera de llamar a esas naves según la referencia terrestre que él tiene. Pues es lo que parece una serpiente. Cuando sale hacia el espacio, deja un rastro de nubes que se va distorsionando por el viento y parece una serpiente voladora. Entonces, la serpiente emplumada es uno de ellos. Quetzalcóatl, es Ninurta, o más bien el hijo de Enki, Ningisida, que se estableció ahí en Mesoamérica. Entonces aquí el terrestre los nombra en su lenguaje, dice un carro celeste que Enki se ofreció
para transportar, o sea, dice Charles, me parece que Enki tenía un interés personal en esa señora. Y él mismo se ofreció a llevar a Kumarbi donde ella. En la morada celeste, en su Margigda. O sea, iba a llevarlo en su propio carro. Enki vino en un carro celeste, o sea, en una nave espacial vino de Nibiru, y esa nave era de él. Y la tenía aquí en la Tierra y podía ir a Nibiru en ella o desplazarse aquí en la Tierra también. Carro celeste que los acadios llamaban Tiarita, el vehículo volador. Akkad fue una de las primeras ciudades que los Anunnaki fundaron antes del diluvio, ahí en lo que hoy Mesopotamia, Akkad, que después se convirtió en un reino junto con Sumeria, ¿no? Reino de Sumeria y Akkad, grandes ciudades. Dice, él mismo se ofreció para llevarlo donde esa señora. Pero la diosa, al enterarse de que Ea o Enki había llegado sin el permiso de la asamblea de los dioses, envió vientos relampagueantes contra la nave espacial de Ea, obligándoles a regresar a la Tierra. La mujer como que sabía las intenciones de Enki, porque ya le había hecho. Él seguía apasionado por ella, queriendo tener un descendiente varón, y no lo consiguió. Le hizo 3 hijos más y quería seguir, y ella lo paró, le puso un paro y lo amenazó, hasta lo envenenó para que parara con esa locura que él tenía de seguir relacionándose sexualmente con ella, a ver si le daba un heredero que compitiese con Ninurta, el hijo de Enlil y esa señora. De los 2 medio hermanos luchando por la media hermana. Ella se dio cuenta, parece, y dice que cuando vio la nave que se acercaba, la nave de Enki, la rechazó. Dice, envió vientos relampagueantes contra la nave espacial de Ea, obligándoles a regresar a la Tierra. Vientos relampagueantes, un tipo de armamento. No se imaginen que es un viento, son armas. Pero Kumarbi, en vez de bajar a la superficie del planeta, prefirió permanecer en órbita con los dioses que los textos hititas surritas llaman Irsirra, que son los mismos Siyiji. Ven, los que ven y orbitan, los Irsirra, los que ven y orbitan, es la misma definición que se le da a los Siyiji, los que ven y orbitan, los que vigilan, son los Siyiji en Sumeria. Con tanto tiempo disponible, Kumarbi estaba lleno de pensamientos, los elaboraba en su mente, albergaba ideas para crear infortunios, tramaba males. Quiere recuperar el poder de la manera que sea posible. En esencia, pensaba que se le debería de proclamar a él el padre de todos los dioses, la lucha por el poder. Yo debería ser el comandante en jefe aquí y no Enlil. Él que mató a mi abuelo, que era el rey. A mí me sería que me correspondía ser el jefe aquí. Ve, la lucha la trajeron acá. Que se le debería de proclamar, pensaba él, el padre de todos los dioses, la deidad suprema, o sea, el comandante en jefe aquí en la tierra. Con el respaldo de los dioses en órbita, lo que se estaban en la plataforma orbitando la Tierra, los Siyiji, los Irsirra, como dicen les llaman en la cultura de los hititas surritas, Kumarbi se puso un calzado veloz en los pies. Es interesantísimo eso aquí, señor. Un calzado veloz en los pies. ¿De qué está hablando? Son sandalias voladoras. Fíjense la tecnología. Actualmente aparecen unos tipos en internet haciendo experimentos con unos zapatos voladores que se calzan en los pies, no son propiamente zapatos, yo digo zapatos, pero son unos aparatos que se colocan en los pies con un comando aquí en el brazo y eso los impulsa y vuelan. Y a cada momento hay uno experimentando con eso, en Estados Unidos, en Europa, en otros países, que se alzan y parecen como que van, no tienen forma de bota porque todavía no la han refinado. Pero ya esta gente que tenían esa tecnología miles de años más avanzada que la nuestra, en varios textos, no solamente en estos textos hititas y urritas, ya en Egipto también aparece lo mismo, en Grecia aparece lo mismo,
Orón o Horus, el que luchó con Set en Egipto, dice que uno de ellos, de los dioses que le ayudaban a él, le dio unas sandalias voladoras. Pero si ustedes van a la cultura griega, van a encontrar, y hasta en las pinturas antiguas de Grecia, aparece Hermes también con una sandalia voladora. A Perseo, Teseo también, el que le cortó la cabeza a la gorgona, que es la que tenía la cabeza con serpiente, que petrificaba todo el que la miraba de frente. Ese también se deslizaba en unas sandalias voladoras que uno de ellos le construyó. Hefesto, un especialista en construir cosas, crear cosas. O sea, es tecnología, señores, que hoy se está intentando tener. Kumarbi entonces usa una de esas. Con el respaldo de los dioses en órbita, los Irsirras o Yiyis, que son los mismos, se puso un calzado veloz en los pies y bajó a la tierra. ¿Ves? Estaba orbitando la tierra en una plataforma donde ellos estaban, y le dan unos zapatos voladores y unas sandalias voladoras, digamos. Y con ese aparato se llega aquí a la tierra. O sea, podía desplazarse en el aire, como esos ejemplos que ya les puse. Y entonces sigue diciendo que y bajó a la tierra desde la plataforma que orbitaba el planeta. Y una vez allí, envió a un emisario al resto de los dioses importantes, exigiendo que se reconociera su supremacía. Kumarbi, descendiente de Alalu. Fue entonces cuando Anu decidió que ya había suficiente. Se cansó de tantos problemas por el poder aquí, las luchas por el poder aquí en la tierra. Anu decidió que ya había suficiente para vencer de una vez por todas al nieto de su adversario Alalu. Dio orden a su propio nieto, Teshub, que era hijo de Enlil, y Enlil era hijo de Enki. Entonces Teshub o Adad o Iskur, el hijo menor de Enlil, nieto de Anu. Entonces a ese que él toma para que enfrente a Kumarbi. Anu decidió que ya había suficiente para vencer de una vez por todas al nieto de su adversario, Alalu. Dio orden a su propio nieto, el dios de la tormenta, Teshub, de que encontrara a Kumarbi y le diera muerte. Señores, eso lo copiamos hoy, está sucediendo hoy. Matar al adversario político que puede usurpar el poder, me puede dar un golpe de estado, entonces lo mando a matar. Copiamos de ellos las mismas tácticas sucias en la lucha por el poder. Mátalo, que ya me está molestando y es una amenaza para seguir manteniendo el poder. Igual le hacemos los terrestres acá. Cuando un guerrillero va y se une con otros y quiere liberar a su pueblo de una tiranía que hay, ¿qué hace el tirano? Pues lo manda a matar. Maten a ese hombre, agárrenlo y no lo metan preso. O sea, elimínenlo. Y eso ha sucedido con varios aquí en Latinoamérica. O sea, eliminar al adversario que puede amenazarme la permanencia a mí en el poder. ¿Ve? Esas técnicas y esas maneras las copiamos de ellos. Entonces que lo elimine, le ordenó Anu a su nieto. Tuvieron lugar feroces batallas entre los dioses terrestres, o sea, los que habían nacido aquí en la tierra y vivían aquí en la tierra. Por eso dice entre los dioses terrestres. Liderados por Teshub y los dioses celestiales, porque vivían en la plataforma orbitando la tierra. Y Kumarbi no nació aquí, vino de Nibiru con Anu. Por eso hace la división el texto, ¿no? Para diferenciarlo. Los que estaban aquí, descendientes de Enlil, y los descendientes de Alalu y los Siyiji, que vivían en las plataformas orbitando la tierra. Por eso hace la diferencia entre los dioses celestes, dirigidos por Kumarbi, y los dioses terrestres, liderados por Teshub. En una sola batalla participaron no menos de 70 dioses, todos ellos montados en carros celestes. Ustedes, uno no se imagina la destrucción que causaron esos tipos aquí en la tierra, señores, porque no eran armas de fusiles, de tirar balitas de metal, no.
Es tecnología mucho más avanzada, tecnología nuclear, de plasma, de rayos. Esas son las armas de los llamados dioses que la usaban en las guerras. ¿Qué destrucción causarían aquí en esta superficie de la tierra? ¿Qué contaminación dejarían estos señores en esas guerras? Que todavía sufrimos las consecuencias. Usted va a Hiroshima y Nagasaki, donde los estadounidenses lanzaron esas dos bombas atómicas criminalmente, y todavía esos lugares no se puede vivir. Hay radiación. Pues en muchos lugares del planeta hay radiación que no se puede vivir todavía, por la guerra de estos señores y las armas que usaron. Y parece que los terrestres, ciertos dirigentes terrestres no aprenden o son analfabetos a nivel de la historia, porque vuelven a usar los mismos métodos. ¿Qué hizo el loco de Inglaterra? ¿Qué tipo de material militar le está dando a Ucrania para que le lance a su propio territorio en el sur, o en el este, o en el oeste más bien de Ucrania, donde vive la mayoría que habla ruso, para que bombardee todas esas situaciones, esos territorios por ahí? Le está dando armas que tienen uranio empobrecido, o sea, para que se mueran todos contaminados y envenenados. El Rishi Sunak de Inglaterra, echándole más fuego, más gasolina al fuego. En Ucrania, no en Rusia, en el territorio de Ucrania. ¿Y qué hacen los europeos que hablan tanto de derechos humanos y los estadounidenses? Se quedan callados porque lo están apoyando. ¿Ve cómo son de hipócritas? ¿Ve? La situación se repite hoy. Usando armas prohibidas. Ellos mismos firmaron acuerdos para prohibir ese tipo de armamento y las usan. Las usa Israel contra los palestinos, fósforo. Las usa Estados Unidos con Afganistán y dándosela a Israel y a otros países. La usa en Siria, la usa en Irak, y fósforo, que le quema la piel a las personas, la usa en Vietnam. Ellos mismos que firman los acuerdos no los cumplen, de armas prohibidas. Inglaterra dándole armas de uranio empobrecido para que los ucranianos le metan a los mismos ucranianos que son del oeste, que hablan ruso. ¿Ves cómo llega la ceguera de estos líderes analfabetos políticamente y criminales, porque son criminales de guerra? Saben que esas armas están prohibidas y el daño que hacen, que usan y las usan. Eso no aparece en las televisiones porque las tienen todo controladas. Por eso es lo que está pasando. Por eso yo le dije que estos libros son muy actuales, de Zecharia Sitchin. El dios de la tormenta Teshub, que encontrara a Kumarbi le diera muerte. Tuvieron lugar feroces batallas entre los dioses terrestres liderados por Teshub y los dioses celestes dirigidos por Kumarbi. En una sola batalla participaron no menos de 70 dioses, todos ellos montados en carros celestes. Era a nivel de naves aéreas. Aunque la mayor parte de las escenas de las batallas se han perdido con el deterioro de los textos, sabemos que a la postre fue Teshub el que venció a Kumarbi. Pero la derrota de Kumarbi no terminó con las luchas. Sabemos por otros relatos épicos de los hititas del ciclo de Kumarbi que antes de morir se las había ingeniado para embarazar a una diosa de la montaña con su simiente. ¿Quién sería esa diosa de la montaña? Sería esa misma media hermana de Enki de Enlil. No se dice, una diosa de la montaña. Dice que antes de morir Kumarbi se las ingenió para embarazar a una diosa de la montaña con su simiente. O sea, derramó el semen dentro de la vagina de ella. Hecho que llevaría al nacimiento de su vengador, el que lo va a vengar. Fíjense cómo continúa la guerra, ¿no? El que muere deja al que va a nacer que siga la guerra. Una cosa de loco, no acaba. Generación tras generación se siguen matando.
Eso lo copiamos de ellos. Familias que comienzan a luchar y los nietos y los bisnietos siguen en la misma burrada de seguir matándose entre ellos. Eso sucede, lo copiamos de ellos. Entonces Kumarbi hace eso, dice que dejó embarazada a una diosa de la montaña con su simiente, hecho que llevaría al nacimiento de su vengador, el dios de la piedra. Ujikunmi, el dios de la piedra, eso es otra arma, el dios de la piedra. Recuérdense que ellos son nombrados por el tipo de armamento que usan. El dios de la piedra, dice, Ujikunmi. En el momento de ocultar a su maravilloso o monstruoso hijo entre los dioses Irsirra, le nació ese hijo y él lo oculta entre los Ijiji, porque si lo deja, los otros lo matan, porque va a ser el heredero. No es eso que hacen los reyes en la Edad Media y antes. Matar a toda la familia del rey que había sido destituido o derrotado, porque si no el heredero iba a reclamar después el reino. Iba a formar un ejército para ir a reclamar el reino. Entonces, matando a la familia entera, se libraban de eso. No es la misma técnica que usan los estadounidenses y los europeos, matando niños, porque tienen el germen del comunismo. Y esas técnicas criminales se le enseñan los instructores israelenses y estadounidenses a muchos militares de aquí en Latinoamérica. Cuando estaban luchando contra las guerrillas, llegaban a esos pueblos campesinos desarmados, inocentes, y mataban a todo el mundo, y niños y todo. La enseñanza que le dieron esos maestros israelenses, estadounidenses y europeos a esos militares aquí en América Latina y en África también, era maten a los niños porque tienen el germen del comunismo dentro. La misma táctica criminal copiada de los Anunnaki. Conocen los textos, aunque digan que no, los conocen y usan lo peor de esos textos. La tecnología que está en ellos, por eso se los roban los textos y los tienen guardados y no deja que nadie los revise y los vea ya. Los estadounidenses y los europeos van a Oriente a robar textos porque saben que en esos textos hay mucho material para ellos, sobre todo para luchar por el poder. No es eso lo que hizo Estados Unidos en Irak y cuando llegó. Se metió hasta con un tanque al Museo de Irak a robar piezas arqueológicas y material y miles de tablillas. Todas están en Estados Unidos. Y otras y lo mismo que hacían los europeos cuando enviaban a esos territorios de Oriente a robar tablillas, a Egipto, todo eso, a robar material arqueológico. Está todo en Europa. Cuando digo todo, significa una gran cantidad de ese material, porque ellos saben que hay sabiduría y que puede darles tecnología nueva para seguir haciendo o imponer su supremacía a los otros pueblos. No compartir textos antiguos, no compartir la sabiduría antigua, tiene mucho peso. Por eso les digo, leyendo uno avanza, conociendo estos textos antiguos, uno avanza en el conocimiento de lo que está sucediendo hoy, de las prácticas que tienen algunos gobiernos y pueblos hoy. No son cosas pasadas. Ellos mismos saben que no son leyendas, que no son mitología. Ellos lo saben, pero los desacreditan para que nadie se interese en ese tipo de literatura. Así ellos controlan, ¿no? Tienen todo el material para ellos y nadie se ignora. Mientras más ignorante tú seas, mejor te controlan. Entonces Kumarbi hace eso, ¿no? Deja un descendiente de él para que lo vengue, mi vengador. Entonces lo oculta entre los Ijiji, que orbitan la Tierra en las plataformas aéreas. Y se llamó Ujikunmi. Dice entonces que creció entre los dioses Irsirra, como le dicen los de la cultura hurrita a los Ijiji. Lo escondió allá. ¿No se parece un poco con lo que sucedió entre ellos mismos en Egipto?
como Set, hermano de Osiris, los dos hijos de Marduk, que era el jefe ahí en la parte norte que hoy es Egipto, mata a Osiris. Isis, de alguna manera, con ayuda de un conocimiento de genético, de genética profunda, concibe del cuerpo muerto de su esposo Osiris, y nace Horus, y ella lo esconde de Set, porque Set sí sabía que había un heredero de Osiris y iba a tener problemas en el futuro. Por eso ella lo esconde para que Set no lo mate. Ve lo mismo que hace este aquí. Tiene ese hijo, ese descendiente, que lo va a vengar, y Yikunmi, y lo esconde entre ¿cuáles? Entre los Ijiji, para que los descendientes de Enlil no lo maten, porque va a ser el vengador de Kumarbi. Dice entonces, y lo escondió entre los dioses Irsirra, o sea, los Ijiji. Le dio instrucciones para que cuando creciera atacara la hermosa ciudad de Kumilla, la ciudad de Teshub, ahí en el territorio de los hititas, ciudad de Kumilla. Ahí tenía él un templo grande y era venerado. Los templos son las casas de ellos, que los terrestres le dicen templos. Esa información la da Enki en el libro perdido de Enki. Él mismo lo dice, ¿no? Nuestra residencia, que los terrestres llaman de templos. Pues era ahí que vivía. Entonces, Kumarbi le dice para atacar la residencia donde está Teshub, que es el que lo venció y lo mató. Ataca al dios de la tormenta y hazlo pedazos. Para que vaya a la ciudad de Teshub, lo atacar y lo destroce y lo mate también. Criar un niño con esa mentalidad violenta, ¿ven? La moral de esta gente. Y eso sucede también hoy. Criar un hijo para que se vengue de lo que le hicieron al padre o al abuelo. Es un niño que en lugar de sentir, crecer lleno de cariño, de amor por los otros y respeto, crece con ese odio adentro. Es un monstruo. Por eso dice Charijin, es un monstruo. O sea, lo han formado para eso, para que mate. Entonces es un monstruo. Dice, ataca al dios de la tormenta. Es el mensaje que le dio Kumarbi a Iyukumi. Desde niño, ataca al dios de la tormenta. Ve a la ciudad de él, Kumilla. Ataca al dios de la tormenta y hazlo pedazos. Abate a todos los dioses del cielo como pájaros. A todos los que seguían a Teshub. Hazlo pedazos. Una vez lograda la victoria, Yikunmi tendría que ascender al cielo, a Nibiru, a reclamar la realeza. ¿Ven? A reclamar la realeza ya, porque de aquí se estaba enviando oro que necesitaban allá. Controlando aquí no llega oro, entonces tiene que entregar el poder allá. ¿Ven cómo se volvió el oro una cuestión de geopolítica interplanetaria? El que controla el oro aquí en la Tierra puede capturar el poder en Nibiru. Los juegos políticos se siguen repitiendo acá, ¿no? ¿Qué quiere controlar Estados Unidos hoy? Que está perdiendo poder e influencia frente a China y a Rusia. Se ha centrado en América, ¿pero en qué? En ayudar a los pueblos. No, al contrario, los pueblos de Latinoamérica están en la miseria por Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo entonces? Ya lo dijo la jefa del Comando Sur. Tenemos el litio en el triángulo del litio entre Bolivia, Chile y Argentina. Tenemos gran cantidad de agua dulce ahí en el Amazonas, en la Amazonía. El litio, tenemos el petróleo de Venezuela, casi la mayor reserva mundial de petróleo y de gas. Esos son los objetivos de Estados Unidos. Y ella habla como que eso es de ella, de ellos allá, de lo que dirigen el poder, todos esos recursos nuestros.
Por eso destituyen a gobiernos, apoyan a gobiernos que dejan que esas compañías estadounidenses y europeas se lleven todo ese material para allá, esa materia prima, sea oro, sea litio, sea petróleo, sea gas. Pues eso es lo que le hicieron a Castillo en Perú, que se oponía a que se siguieran robando los recursos minerales que ellos tienen ahí, esas empresas extranjeras, europeas y estadounidenses. Iba a nacionalizar todo eso para el pueblo peruano. Pues inmediatamente, apoyado por esos militares corruptos que son formados en Estados Unidos, no le importa patria ni nada, no entienden eso de patria, la patria para ellos es Estados Unidos, y le dieron el golpe y lo apresaron. Y ahí está preso todavía. Y la corrupta de Boluarte está ahí dándole todo a las empresas estadounidenses que se lo lleven. No fue la embajadora estadounidense que fue de las primeras a apoyar a Boluarte cuando tomó el poder ahí en Perú. Fue ella que fue la primera allá al palacio y se retrató. Te apoyamos en todo, porque está dejando que se lleven. Si Boluarte llega con la misma cabeza de Castillo a nacionalizar, no la dejan. Ve el juego, el interés, ese es el interés. No hay nada de ayuda. Es seguir expoliando y robando recursos para tener poder. Se le está acabando hasta la reserva de petróleo a los estadounidenses. Entonces hay que tener una reserva. ¿Cuál? Vamos a robarnos la de Venezuela, o a robarnos la de Ecuador, o a robarnos la de Perú. Esos son los términos en que piensan. No puede ser ingenuo. Entonces sigue diciendo el texto aquí que Kumarbi le dé esa orden, destrúyelos a todos, no solamente a Teshub, sino a los seguidores de él, destrúyelos a todos. Y después asciende al cielo a reclamar el trono de Nibiru también. O sea, la cuestión no es para detenerse aquí. Vete a reclamar la realeza Nibiru. O sea, enfocando a Anu, al que ya había vencido en la lucha Kumarbi. Abate a todos los dioses del cielo como pájaros. Una vez lograda la victoria, Ujikunmi tendría que ascender al cielo para reclamar la realeza. Al cielo aquí ahora es Nibiru. Y tomar por la fuerza el trono de Nibiru. Después de dar estas instrucciones, Kumarbi desaparece de la escena. Ya no se menciona más en los textos. Parece entonces que murió. Vamos a parar por aquí, señores. Ven interesantísimos estos libros que esos expertos llaman mitologías, leyendas, desacreditándolos. No es nada de eso, es la historia humana, señores, muy actual, muy actual. Soy Jorge Quevedo, gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal. Hasta la próxima lectura.